Rivas y hago parte del equipo de trabajo de la Subdirección de Fomento en el área de matemáticas. Mi nombre es Nancy González, igual somos compañeros que trabajamos en la Dirección de Calidad en la Subdirección de Fomento y Competencias. Bueno, y hoy el tema que nos convoca es conversar con ustedes en torno a los proyectos básicos de aprendizaje. Yo, perdóname, dado que somos poquitas personas, Yo los invito a que rompamos filas y hagamos más como una organización más cercana. Ustedes, muy chéveres y pueden ver todos los grupos supervisores, correr, no puedo compartir. tener la posibilidad de generar un momento de estudio compartido de estos derechos básicos de aprendizaje para recoger esas percepciones, esas propuestas y esas ideas que van a permitir enriquecer esta propuesta. Como ustedes saben, esta propuesta está en su primera versión, pero digamos que estamos en el proceso también de ya socializarnos y empezar a recoger todo lo que vamos a requerir para una posterior. En esa medida tenemos previsto esta agenda, un momento inicial de contexto y presentación de lo que son los DBA, en la que esperamos tomarnos alrededor de unos 20 minutos. Un segundo momento en el que vamos a instalar una lectura compartida con grupos de grado. Todos traemos sus DBA. Bueno, entonces, ¿quiénes los tenemos aquí? Para mirar cuánto pasó. Bueno, Aquí hay otro. Listos. 4, ya tenemos grupo. Un tercer momento para empezar a recoger ya todas sus apreciaciones en torno a el tema de los DBA, cómo están escritos, cómo están estructurados, las claridades que hay, las que no. Digamos que también visto un poco desde ese lugar. Y un cuarto momento que si vamos a alcanzar a tenerlo, porque con los talleres de variables de socialización, que podamos compartir con esas ideas centrales que en cada grupo tuvimos la posibilidad de discutir. Bien. Por eso creo que ya. Sí, básicamente es porque hay un espacio de análisis conjunto acerca del contenido y de la forma que en ese momento tienen los DBA como los tienen en sus manos. Y recibir aportes para la cualificación de los DBA y en una, pues, que van a ser implementados en un proceso de implementación o de retroalimentación pues, de los DBA. Entonces, ¿cómo se construyeron los DBA? Que es una cosa que para el equipo del ministerio fue bien significativo. Pasó como por estos pasos que tenemos aquí y en este que es primero partimos del análisis de los LCs, establecieron una línea de progresión de pensamientos. Empezamos a avanzar por grupos de grados hasta que agotamos la totalidad de los grados y vimos que esta línea de progresión dejaba diferentes niveles de conceptos, de los posibles conceptos que los estándares se podían incluir. Después pasamos a una revisión de análisis de los principios, entonces hicimos como un recorrido muy básico en términos de lo amplio que fue. Revisamos alrededor de unos 48 currículos nacionales e internacionales
formación y su paso pues, por la básica y la media. Tiene que ver pues, con el objetivo del ciudadano que se espera sacar, con el ideal de formación matemática, con si usted quiere irse por el lado tecnológico, por la matemática pura, por el lado matemática aplicada, pero en términos generales hasta donde la formación es muy completa. Entonces es una cosa bien importante para nosotros en el equipo de entonces empezamos como a pensar en que podía establecer una definición de los conocimientos claves y básicos por grado, partiendo como de esos elementos que encontramos allí, de la línea de progresión que pudimos trazar en los estándares y de los conceptos que pudimos rastrear que eran comunes en los currículos y en esa revisión curricular que hicimos. Y llegamos entonces a hablar de los conocimientos clave por grado como unos referentes mínimos conceptuales que se deben desarrollar en los diferentes grados y que de una manera, digamos, progresiva dan alcance al estándar que se propone para el final del ciclo. Son una posible ruta, eso ya lo vamos a ver más adelante, y unas mesas de discusión que se hicieron aquí en esta primera etapa. La presentación del país fueron el lanzamiento de los DBA y la socialización en establecimientos educativos. Estuvieron los compañeros viajando por todo el país, por varios lugares, haciendo socialización de los DBA con padres y maestros. Talleres de retroalimentación, que son mesas de trabajo regionales con docentes y para la responsabilidad. Y ahí estamos en este momento. Y ahí estamos, cuando decimos ahí estamos un poco de eso. Yo creo que ahora estamos en el primer escenario en el que ya de manera puntual queremos escuchar las voces de los maestros en torno a la propuesta. Entonces, como que para nosotros es más un espacio bien significativo, porque si bien el tiempo que tenemos es muy reducido, quisiéramos poder traer y llevar muchos más elementos, sí va a ser un primer momento que lo que nos va a permitir es identificar por dónde vamos a trazar esas rutas de socialización y de realimentación de este documento. Entonces, como que todo lo que ustedes nos puedan dar hoy, de manera escrita, la socialización para nosotros va a ser bien importante porque vamos a encontrar los caminos que vamos a recorrer. Bien, y viene el lanzamiento de la versión 2, después de la retroalimentación que tengan los DBA en el país, entonces se espera que haya un nuevo lanzamiento de una versión ajustada. No sabemos la fecha, depende un poco del plan de trabajo que tracemos para el año entrante, en el que esperamos contar y pues de verdad tenemos como mucha esperanza que podamos ir a región, hacer trabajo conjunto con docentes, con padres de familia y que esto sea una cosa pues, que reciba también un poco el apoyo pues, de la comunidad académica y hasta donde tengan a bien participar. Para nosotros, digamos que todo el apoyo es bienvenido. Bien. Bueno, en términos de la relación de los DBA con los referentes que ya tenemos, nosotros ya tenemos unos lineamientos curriculares por cada una de las áreas que nos marcan ya un horizonte en términos de la visión de las disciplinas, la postura en términos de enseñanza y de aprendizaje, los roles de cada uno de los actores en el aula para la enseñanza de las matemáticas y demás. Y unos estándares básicos de competencia que lo que nos da es justamente una propuesta por grupos de grado y en la apuesta de que por grupos de grado tenemos unas metas que en el marco de desarrollo que esperamos pues alcancen los estudiantes en el marco de su desarrollo de sus competencias, ¿no? Y tenemos ahí una definición de competencia también que está por conocimientos, habilidades, actitudes, y digamos que eso es lo que empieza a sustentar también un poco para nosotros una propuesta de este tipo en la que empezamos ya a hacer una selección puntual de unos saberes o unos conocimientos que son claves y que esperamos graduar año a año como una primera propuesta. Para ello también trajimos aquí pues, unos extractos de los documentos de lineamientos curriculares de lenguaje y de matemáticas, en la que empezamos a identificar que también tenemos la tarea de pensar unos elementos universales básicos, estructurales, legítimos, históricos y culturalmente que empiezan a sustentar también un poco y a darnos más equidad a nivel nacional en términos de lo que esperamos que aprendan los niños, y que eso no necesariamente en esta cita puntual va a ir en contra un poco de los procesos de autonomía institucional, porque desde el Ministerio los proponemos como referentes. ¿No? Ahí va. Lenguaje nuevamente. Y acá en esta cita resaltamos mucho que vale la pena
voy a tomarme pues la molestia y el atrevimiento de leerla, que el hecho de privilegiar las competencias y los procesos comunicables del currículo no quiere decir que contenidos conceptuales o teóricos queden excluidos o relegados. En el caso de matemáticas y en el caso del lenguaje, pues nosotros estamos parados en una definición de competencias en la que uno de los ingredientes claves y fundamentales son los conocimientos. Y eso es un poco, esos conocimientos, esos saberes claves son los que esperamos acercarnos con los de IA. Bien, sí, ahí, ¿Quieres agregar? sí, es como lo que está a la base de todo proceso de enseñanza, y es primero tener un qué se va a enseñar claro. Creo que ese es uno de los objetivos fundamentales de los derechos básicos. No es la única ruta de llegar a formalizar un concepto, no es la única, pero es una ruta propuesta por el Ministerio, porque existen otras posibilidades, tantas como ustedes la quieran, o como a ustedes les haya funcionado desde su práctica, pero creemos nosotros que es necesario, y en la lectura que hemos hecho nosotros de los estándares, vemos que los estándares tienen, digamos, como una estructura que en algunos casos es concreta y refiere al desarrollo de un concepto puntual, en otros casos es muy amplia y a veces tan amplia que en el ciclo para el que está propuesto no se puede desarrollar completamente. Esas cosas, digamos, esas diferencias pues, de nivel de profundidad son las que lo llevan a uno a pensar, digamos, en los lugares en los que hay necesidades formativas. Es necesario tener una ruta clara, y es lo que nosotros hemos, digamos, entendido desde el lugar en el que estamos en el Ministerio. Entonces, esto no significa que no se articule con la propuesta de lineamientos y estándares, porque de aquí salen. Hay un aspecto muy importante y es todo, digamos, el referente metodológico, didáctico propuesto allí, se retoma cuando uno propone un estándar. Y creo que eso es como una clara articulación muy importante aquí. Creo que eso es lo que quería decir. Y desde los lineamientos curriculares de matemáticas, vemos que la propuesta de EDA busca aportar a este núcleo de conocimientos matemáticos básicos que los ciudadanos. Es una propuesta que va en esta línea. Como decía Francis, tenemos sus estándares de currículos de grado, y una de las dificultades que hemos encontrado a veces en los recorridos que hacemos a nivel nacional es de muchos docentes que tenemos ya en las aulas de clase, que no necesariamente tienen un dominio de la disciplina completo, porque su formación bien no es en licenciatura en matemáticas, o porque es una formación más general, en los que nos dicen, bueno, ¿y cómo hago para empezar a encontrar pistas que me ayuden a graduar esto? Que viene en un grupo de grado, primero, tercero, en primero, segundo y tercero. Entonces, si bien nos debe tener un alcance puntual que va en torno a los saberes y esos conocimientos que se esperan allí, creemos que ya es una herramienta y un referente que empieza a ayudarles también a dar pistas para que logren esas graduaciones. Bien, una fortaleza, bueno, no sé, no, Jensi también lo cuando a veces Listo. De manera similar, entonces los debe hacia uno en esa tarea que tenemos desde los lineamientos y los estándares de definir unos referentes comunes. Esta cita particular de los estándares básicos de competencia, y a nosotros nos ha permitido también encontrar un lugar de los debe allí. Nosotros resaltamos algunos elementos, yo la voy a leer toda, pero resaltamos algunos elementos en los que creemos que los debe empezar a aportarnos como un referente ya común a nivel nacional. Entonces, de la misma manera como la ley otorga a las instituciones educativas autonomía en aspectos cruciales relacionados con la definición del currículo y planes de estudio, también se pronuncia a favor de los referentes comunes. Se espera que estos orienten la incorporación en todos los planes de estudio de conocimientos, habilidades y valores requeridos para el desempeño ciudadano y productivo en igualdad de condiciones. Pues allí comienzan a tener unos lugares puntuales, porque los DBA retoman conocimientos y habilidades que esperamos que se desarrollen en los niños. B. Garantizan el acceso de todos los estudiantes a estos aprendizajes. Una propuesta como esta implica todo un reto en términos de generar una propuesta única a nivel nacional. También lo que nos empieza a proponer a nosotros como ministerio por estos escenarios es empezar a ver qué tan cerca o no está de lo que debería enseñarse en matemáticas de cada grado. Algunos hemos tenido varios talleres, algunos maestros me dicen, usted propone ahí para cuarto, yo lo hago en tercero. Pues muy bien, lo que pasa es que no tenemos instituciones educativas con las mismas características a nivel nacional, porque tenemos unas donde los estudiantes
acá han tenido acceso al sistema educativo hasta que llegan a primer grado y digamos que allí ya no podemos verlas en las mismas condiciones. Entonces, si bien ha sido una tarea compleja, pues estos escenarios también lo que esperamos que nos permitan es empezar a tener una graduación que sea más cercana a la realidad de las aulas y de la diversidad que tenemos. Garanticen el acceso de todos los estudiantes a sus aprendizajes, mantengan elementos esenciales de unidad nacional en el marco de la descentralización, sean comparables con lo que los estudiantes aprenden en otros países, y allí fue importante el rastreo que les anunciaba Franci de identificar en los currículos que aprendemos las mismas matemáticas hasta ciertos niveles de escolaridad. Bien, entonces una manera de interpretarlos debe relacionarlos con los estándares. Entonces este pensamiento aleatorio clasifica el inicio de acuerdo con unidades de atributos y los presentables. Este está para el ciclo primero y tercero. Entonces vemos que hay un DBA de grado segundo, de grado primero y de grado tercero que la junta. Entonces esa era como una cosa allí bien importante, y era entender también cómo aproximarnos a ese documento para hacer una adecuada interpretación. No es que esto tenga una correspondencia uno a uno de los DBA con los estándares, tampoco es que a cada DBA le corresponda uno y solo uno de determinado pensamiento, no. Los DBA precisamente no están pensados en presentarse la comunidad educativa dentro de los esquemas y las cápsulas de pensamiento, que en algunos casos pueden desarrollar como la transversal. Y es como una de las intenciones, que el docente, digamos, tenga la posibilidad de hacer este tipo de relaciones, y si abriendo tiene que ser lo que se busca. Entonces, por ejemplo, representa de forma gráfica grupos de objetos de acuerdo con características. Este es el primero, reconoce características de objetos y hace mención de los cuales. Este es el número 5 de grado primero, y este es el número 3, el número 12 de grado tercero. Interpreta y representa datos dados en diferentes maneras. Creo que ese sería allí un ejemplo. Esto es para lenguaje, y para el lenguaje entonces tendríamos, ¿no puedo pasar? Pues de la producción textual, hay revisos sociales y correctos escritos, y lo mismo, se puede hacer correspondencia de los DBA de los otros grados, reconociendo las letras del alfabeto, escribiendo correctamente palabras que contienen sílabas con una representación sonora única, y aplica las reglas ortográficas de manera adecuada. Y ahí son unos conocimientos que, si bien seguramente no agotan en su totalidad el estándar, sí son elementos por los que hay que pasar. En algún momento son conocimientos que el niño tiene que adquirir en esos 3 grados de escolaridad para alcanzar. En el caso de matemáticas el estándar, en el caso del lenguaje su proceso que está muy pronunciado. Listo. ¿Qué son los derechos básicos de aprendizaje? Entonces, constituyen una propuesta en conjunto de saberes fundamentales, relevantes y significativos, que garantizan condiciones de equidad educativa. Es como básicamente la idea de derecho, que esto se llama un derecho. Entonces decimos lo que se debe garantizar en un nivel básico de escolaridad. Nosotros, digamos, como docentes tenemos un compromiso educativo con los estudiantes que tienen un paso por la básica y la media. ¿Cómo garantizamos que lo mínimo que ellos salgan aprendiendo sea algo que se pueda considerar como un derecho? Algo a lo que yo debo, por mi paso en la educación preescolar básica y media, adquirir, independiente del lugar y del rincón del planeta en el que esté, bueno, del país en el que esté, debo de mi paso por la educación salir con esos mínimos. Y esa es como la idea un poco de que se llaman derechos. Están organizados por grados, desde el primero hasta 11, en las áreas de lenguaje y matemáticas. Y una pregunta. Eso es. El porqué de los DBA, o sea, será una respuesta a los resultados de la prueba a través de las instituciones educativas. De pronto son contenidos temáticos que los niños no están respondiendo bien. No, ¿verdad? No, al contrario. Nosotros sentimos un poco que el ministerio tenía y estaba en deuda con el país, de verdad. Esto era una cosa que se tenía que hacer. Cuando nosotros nos sentamos a trabajar con el ICFES, que es una cosa que se empezó a hacer a partir como de que Gina llegó a la, pues, como a ocupar el lugar de ministra, empezamos a trabajar de manera conjunta con el ICFES, de verdad, como el ministerio dando línea. Y resulta que ellos tenían su propia interpretación de los estándares, deducían unos propios conceptos a evaluar de un estándar,
y nos sentamos a discutir y vimos que muchas de las cosas no eran como se pensaban, que se reconocían unas líneas de progresión diferentes y desde allí empezamos a tener como ruidos en la evaluación. Entonces, claro, es necesario no solamente por eso, se empieza a ver también que los docentes tienen una interpretación muy propia de los estándares, que lo que yo estoy enseñando no es un sujeto de evaluación de prueba de estado, o que mi referente para enseñar es el referente de los contenidos que me dice que las pruebas se están evaluando. Sí. Entonces, todas esas cosas, digamos, es un poco las necesidades a las que esto responde. Y pues en respuesta a tu pregunta, yo pienso que más bien se da al contrario, se da como la perspectiva no de que nosotros respondamos el ICFES, sino que el ICFES en sus instrumentos de evaluación empieza a responder a la línea que da pues, el ministerio. Eso por un lado, Nancy, al respecto también yo, antes de darle la palabra, yo quiero hacer otra claridad, y es que las pruebas sabemos están evaluando la calidad del sistema educativo, ¿cierto? Entonces, niño a niño teníamos información hasta solamente de grado 11, y en el resto que tenemos son unas fotos puntuales, tercero, quinto, noveno, hasta ahora, ¿cierto? Y lo que devolvíamos en términos de resultados, digamos, de las pruebas, era una información más de orden cuantitativo, que implica entonces que yo como establecimiento educativo tenga la necesidad de sentarme con mis grupos de docentes por área y empezar a hacer el estudio de marcos teóricos, empezar a ver cómo entonces esa información puede empezar a relacionar, a ver qué es lo que me está diciendo de lo que saben los niños de mi colegio. Entonces un poco esta propuesta y la propuesta puntual como global de materiales que hemos estado entregando a las instituciones en la caja de siempre día E, no sé si ya las tienen todos los que son los colegios oficiales, en las que no solo vienen los DBA, sino también las matrices, unas matrices de referencia de ICFES, tienen es la pretensión y la posibilidad de dar más elementos, no de orden cuantitativo, sino de orden cualitativo que promuevan las reflexiones pedagógicas en los establecimientos educativos. Que si vamos a leer las pruebas externas, ya tengamos un marco más concreto desde el cual podamos leerlas, que si me dicen en la competencia resolución de problemas, componente numérico variacional, yo ya sepa puntualmente qué es lo que está evaluando la prueba y qué es lo que no están logrando hacer mis niños en términos de sus desempeños esperados, que plantean las matrices. Entonces, esto más bien se une como en esa idea de empezar a brindar más elementos que promuevan esas reflexiones constitucionales y que se promuevan con más información, además en el caso de las pruebas externas. Sí, es más Miren, yo tengo que hay unos temas puntuales que cuando se vea, como es el caso de la estadística y de la geometría, ¿verdad? Y en muchos casos el docente casi no trabaja la interpretación de gráficas, sino que lo deja por final dentro de su programación, ¿ya? Y maneja otras cosas diferentes como es suma y resta y multiplicación, y dejan de lado eso. Y lo veo que los TBA apunta mucho a eso. A esos pensamientos. Una moción de orden que no quedó claro al inicio de sí, vamos a hacer intervenciones durante la charla o al final vamos a hacer una intervención por cada uno. Podemos ir haciendo durante la charla, porque es que ustedes de todas maneras pues tienen Un tiempo para hacer esto y se supone que tenemos un tiempo para hacer intervenciones, preguntas, etcétera, y de pronto todo el tiempo se iría en que ustedes nos respondan. Y yo particularmente tengo muchas objeciones de lo que ustedes están diciendo, creo que no vale. Entonces, pues miremos si el objetivo puede ser discutir sobre lo que ustedes están diciendo, de verdad analizar eso porque es preparado. Pero hay una cosa importante, claro, pues ustedes han escuchado, pero que no, o sea, que tiene un registro escrito de lo que está pasando aquí. No, parece es que y es como no para eso, porque el registro de lo que ustedes nos piden no es de lo que ustedes están hablando. Entonces, sí, es que nosotros tenemos un instrumento. por eso, Nancy, es que yo ya vi el instrumento, es lo que le estoy diciendo. Sobre lo que tú estás diciendo no va el instrumento. El instrumento va sobre lo que llevamos esto. ¿Sí? Entonces, a lo que ustedes están diciendo, que no va registro y nosotros tenemos otras objeciones. Pues entonces o termina rápido y hacemos una cosa. Podemos hacerlo, podemos agilizar la presentación y dar un espacio, digamos, revisar cómo están los espacios y cómo redistribuimos los tiempos para alcanzar a hacer todo, que todo es importante para todos los actores que estamos acá. Entonces, y
facilitar un espacio de discusión, ¿les parece? Sí. Listo. Es que no son los DBA. Los DBA no son un reemplazo de los estándares básicos de competencia, no son de uso exclusivo de docentes y estudiantes. Creo que eso es una cosa importante porque este es uno de los pocos instrumentos que tiene el país, digamos, que son de acceso a padres de familia. Los otros, digamos, documentos y referentes que tenemos están escritos en un marco, digamos, teórico muy denso, que incluso es difícil de entender para los mismos docentes. Es una cosa allí importante. No son un plan de estudio, no son una malla curricular, no son una lista para votar de manera secuencial. Entonces, es una cosa también que nosotros veamos como están enumerados. Se pensaba que iban en ese orden, no necesariamente eso no se da. Y no son los criterios de promoción, porque si bien están alineados con las pruebas, no abarcan la totalidad de contenidos que se proponen evaluar. Entonces, eso es una cosa también importante. Bien, estos son los derechos básicos. Los derechos básicos sí son un complemento de los estándares. La razón es básicamente nosotros pensamos en que esa línea de progresión que establecimos para el tratamiento, esos contenidos permitan dar cuenta de que se ha logrado alcanzar el estándar al final por medio de esos contenidos propuestos. Y son la primera versión para iniciar y continuar la conversación y generar una construcción colectiva de este documento. Y sí son un punto de partida para las apropiaciones y adaptaciones de los planes de estudio, manuales curriculares, planeación de clases, como todo referente curricular, que cumple esa misma función. Bien, unos escenarios de reflexión de los DBA que se han establecido hasta el momento. Entonces es la estrategia siempre diaria, que es como una plataforma de lanzamiento de los DBA que no viene sola. En este momento, digamos, personas de la Dirección de Calidad han viajado y llevan viajando desde marzo a los diferentes establecimientos educativos acompañando el establecimiento de unas metas, y la idea es como esas metas que están allí grandes en el marco de ese día, llegar a centralizar a un plan de área y un plan de aula. Esa es como la estrategia. Y para eso, para lograr, digamos, que esas metas que se han establecido en lo concreto se puedan llevar a ver reflejadas, digamos, en un progreso en calidad educativa, que es lo que mide las pruebas estandarizadas. Entonces, lo que se busca es entregar unas herramientas puntuales a los docentes. Esas herramientas son las que hablaba Jenny, que están en la caja siempre día. Entonces tenemos allí una matriz de referencia, que es la misma matriz de referencias con la que ustedes diseñan sus pruebas. Es una herramienta súper valiosa. La matriz de referencia le permite ver a un docente qué competencia, qué contenido se está evaluando, en qué momento y cómo eso se alinea con el DBA. Sí, así es. Hay un reporte, digamos, entregado, personalizado por cada establecimiento. Entonces, usted como docente puede sentarse y analizar qué está pasando, qué contenidos puntualmente se están evaluando bien o mal, por qué. Y eso lo que implica es un trabajo de área, un trabajo, digamos, integrado entre docentes de la misma área para lograr no reformar planes curriculares. El acompañamiento pedagógico lo está haciendo para, digamos, para que todo eso se pueda dar, lo está haciendo la Dirección de Calidad. Está en Red Maestros, un espacio virtual. Allí se trabajó un foro el mes pasado y en ese foro abierto a la comunidad en diferentes momentos del día estuvimos respondiendo preguntas a padres de familia, a sus residentes, a sus todo el mes pasado. Y el Plan Nacional en este momento está haciendo secuencias como actividades que incorporan los DBA en lenguaje y matemáticas de manera integral, porque eso también es un logro que se ha hecho. Empezar a trabajar transversal, que eso hasta, digamos, hasta este momento era una cosa que no se tenía. Y el programa Todos Aprender está fomentando la reflexión en torno pues también a cómo se están viendo los reales de las diferentes aulas en todo el país. Bien. Básicamente el objetivo pues, de los DBA es garantizar que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país cuenten con los aprendizajes básicos como un derecho de todos y todas a una educación de calidad. Bien, creo que acá termina. Esto empieza como la reflexión en torno al taller y hay como otros dos instrumentos. Creo que podemos devolvernos aquí y mirar. Llevamos 28 minutos hasta el momento. Esto estaba pensado para 20 minutos. Entonces, luego viene una lectura compartida de los
estoy ahí. Entonces, luego viene 40 minutos, que es la cualificación de los DBA, y 20 minutos que es la socialización. Entonces, la pregunta es, ¿a qué cosas de aquí le podríamos dedicar tiempo para el plan de espacio que se requiere y cuántos espacios requerirían para el conversatorio? A la lectura. La lectura es muy No, pues yo no sé, eso seguramente que requiere una revisión más juiciosa, pero ¿Quiénes ya los han leído? ¿Quiénes ya han leído? no lo vamos a leer todo. no, es imposible. Eso sería por de pronto tomar un grado y mirar cómo está el estudiado de derecho básico, cuántos trae y listo, porque no podemos mirarlo todo. Todos podemos mirarlo. Nada más que digamos por grupo, este grupo mira los primeros, los 10 segundos, Estamos perdiendo tiempo valioso de la discusión en una cosa metodológica que no tiene sentido. Yo sí Una regla del juego que quiero no es establecida al A comienzo. ver, perdóname un momento, sí tiene todo el sentido. O sea, si todos queremos ser Vean, educados, mira, las opiniones son valederas. No todos tienen derecho a opinar, compañero. sí. Pero entonces, eso es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, miren, permítanme por favor, no, es valioso porque todos tenemos que ser escuchados. Entonces, estamos mirando cómo metodológicamente damos espacios para que el objetivo por el que estamos aquí también se llegue a cabo. No podemos empezar una cosa como seguir y terminar. Buenos días, yo soy la relatora, me presento rápidamente. Recordar el objetivo del taller, que este espacio es de derechos básicos de aprendizaje de medio. Entonces recordemos que se están revisando décimo y 11, que no, pues para que no perdamos el rumbo de lo que pretendemos en matemáticas. Entonces no vamos a analizar todos los derechos básicos de aprendizaje de todos los grados, sino básicamente décimo y 11, y vamos a tratar de cualificarlos. Ya yo hablé de dos cositas. Ya Creo que a ver, ¿qué les parece? la idea es cualificarlos y sí escucharnos todos, pero tener como una base de que todos conozcamos los derechos básicos de aprendizaje de matemáticas del grado décimo y 11, que es muy importante para este taller, y con base en eso realizar el instrumento que también se va a trabajar en este taller para poder nosotros avanzar en lo que se pretende y en lo que nosotros queremos cualificar, que son 10 horas. Sí, ya. Entonces lo que pensamos es que el momento sea 15 minutos y que ganamos 10 minutos y que el momento 3 sea 20 minutos. Entonces tendríamos media hora. ¿Listo? Bueno, entonces creo que modelo yo. Entonces arranquemos. No, me había pedido la palabra. ¿Listo? Profe, lo escuchamos. Bueno, me presento mucho gusto, mi nombre es Javier Rojas, soy del departamento de Santander, institución educativa de la Victoria, del municipio de Lebrija, soy rector, y uno de los procedimientos que hay frente a la universidad es un poco lo que se planteaba al inicio, y es qué se pretende desde el ministerio con estos deberes. ¿Cómo se construyeron? Ya pues, nos dieron una idea. No se hizo una construcción colectiva masiva a nivel nacional, sino fue un poco discrecionalidad del ministerio la construcción de los DBA. Mi preocupación fundamental está centrada en que esto sea el inicio de un currículo único nacional que nos lleve a implementar un currículo único nacional que ya está pensando el ministerio. Lo digo con conocimiento de causa, porque hay gente dentro del ministerio que nos están contando cosas. Y ya hay una estructura de currículo único nacional que inicialmente no va a tener el carácter impositivo, que va a ser una recomendación y un eje de orientación, como lo han planteado con los estándares, con los DBA, que son una orientación, pero que en últimas esto va a ser determinante en muchas instituciones, sobre todo en las instituciones
menos favorecidas, de menos recursos, porque es el único elemento que tienen de reconocimiento. ¿Y qué quiere decir eso? Que estas instituciones que son menos favorecidas, lo único que van a terminar haciendo es esto. Y la educación tiene un componente mucho más amplio que la escolarización, que la sola escolarización. Y aquí lo que estamos pretendiendo con estas instituciones menos favorecidas, de Estados Unidos, es escolarizarlos en términos de tener unos referentes de aprendizaje que le van a servir para responder a una prueba, que es como se está viendo la calidad en Colombia hoy, a través de una prueba estandarizada. Hoy todo el referente que vemos aquí nos indica que el único aspecto que se está teniendo en cuenta en términos de calidad educativa en el país es la prueba saber. Es el único referente. No hay ningún otro aspecto. Y el foro nos ha mostrado, y ha sido muy enriquecedor, de ver que las instituciones, a pesar de estas estructuras esquemáticas, hay muchas instituciones que están aportándole más a la educación que a la escolarización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, esas instituciones de estratos 1 y 2 van a terminar solamente escolarizando a través de estos ejercicios de aprendizajes básicos o derechos básicos de aprendizaje, solamente formando eso, estudiantes para que respondan a una prueba, porque es el objetivo de la calidad entendida desde la calidad que está implementando el Ministerio de Educación. Y la calidad es un concepto mucho más amplio, sobre todo en términos educativos, es un concepto mucho más amplio y corremos el riesgo, estamos pues corriendo el riesgo de que esto se nos convierta solamente en los procesos y procedimientos de las instituciones educativas, sobre todo cuando no hay un lineamiento, o sea, no hay un esfuerzo del Ministerio en que esto se construya a partir de las necesidades de las instituciones, no sea una construcción netamente discrecional del Ministerio, que como lo han hecho entender, es un lineamiento, pero el lineamiento es el incentivo que él tiene, ¿cierto? Hoy los maestros van a tener un incentivo sobre el índice sintético de calidad, y el índice sintético de calidad obedece única y exclusivamente a la prueba saber y a unos factores de ambiente escolar. ¿Qué quiere decir esto? Que los maestros se van a dedicar única y exclusivamente a partir de la estrategia a enseñar los derechos básicos para que los niños respondan a una prueba saber de una manera más correcta y tener unos objetivos de alcanzar el proceso. Eso es. Yo no sé si escuchamos todos, pero tomamos al final. Pues, por favor. Aquí te dejaron hablar. Pero el profesor, yo llevo el tiempo de las No, presentaciones. es que no le contesté. Sí, señor. Ya. Buenos días, me llamo Jorge Hernández, soy rector en el municipio del Retén, en el departamento del Magdalena. En el día de hoy, observando los derechos básicos de aprendizaje, que es lo último, lo vi, quiero hacer una retrospectiva en el sentido de que ojalá, a pesar de que sea discrecional del Ministerio de Educación, como lo acaba de anotar el compañero, y como han sido muchas cosas, 37 años de experiencia en educación me dicen que no terminamos de asimilar unos procesos cuando enseguida tenemos otros. Yo recuerdo cuando inicié en este proceso de enseñanza y aprendizaje los objetivos especiales, que luego de los tipos de objetivos, y los maestros no terminaron de asimilar qué era un objetivo cuando ya teníamos unos logros y unos indicadores de logros, amarrados con unos lineamientos, y posterior a eso unos desempeños y unas competencias que tampoco lograron asimilar. Ahorita llegaron los estándares y como docente preocupado por el quehacer en el aula de mis
de mis maestros y los procesos de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes, y como docente preocupado, además de ser rector, me dedico a la academia. Yo soy profesor universitario y alcanzo a ver que ahorita el Ministerio de Educación Nacional, no critico el deseo de convertir a Colombia en una de las más educadas para el 2025, y de verdad que yo me matriculo en eso, pero hay cosas que hay que saber puntualizar. Por ejemplo, algunas instituciones nos escogieron a dedo para implementar jornada única. Yo soy uno de ellos. Estoy acá porque a nosotros nosotros hicimos la tarea, compañero Rito, que viene de escena, y yo. Pero en el sentido de los derechos básicos de aprendizaje, yo en una jornada con mis profesores hicimos un trabajo, más o menos lo que se pretende hacer aquí, que no alcanzamos a leerlo todo. Simplemente mis maestros de cuarto trabajaron con cuarto, mis maestros de quinto con quinto, y ellos se quejaban en el sentido de que si eso era lo último, ¿qué venía mañana? ¿Qué venía después? De todas maneras, yo estoy comprometido con lo que se está planteando a través del Ministerio de Educación Nacional, a través de todo lo que se está haciendo. La sugerencia muy respetuosa es que no se haga como en una prueba aleatoria, en donde hacen presencia en unas instituciones educativas y en otras no. Entonces, ¿qué pasa? Algunas cumplen la tarea, otras no. Esa es la sugerencia. Gracias. Me presento, yo soy profesor de física y ahora estoy en la reforma. Yo quiero hacerle como 3 preguntas puntuales y una reflexión. Para nosotros para muchos ha sido una discusión de que eso se llama derecho. No porque estamos de desacuerdo con el derecho a la educación ni garantizar, es que el carácter no solo es el profesor. Porque si es solo el profesor al que van a judicializar por un derecho, es al profesor. Entonces, no estamos en desacuerdo con que tengan los padres, pero el día que un niño de ustedes no aprenda porque, perdónenme una expresión, no se le dio la gana de aprender, o sea, si la función lineal, pues su papá va a venir a judicializar a usted. Porque se llama derecho. Si esto se llamara saberes básicos, conocimientos básicos, o sea, tuviera algo. Porque así como a los médicos, el médico tiene que garantizarle a uno el derecho hay un derecho a la salud, pero no a que uno no se muera. Porque es que eso ya es otra cosa. Entonces, esa palabra derechos, aunque parezca muy atrayente, sí puede ser, digamos que puede tener unas consecuencias y para nosotros nos parece que deberíamos un poco discutir eso, porque, les repito, el garante del derecho a la educación es el Ministerio del Estado. Los profesores garantizamos que los estudiantes accedan a la educación, les garantizamos que puedan acceder, les daremos muchas cosas, pero no la institución la que también tiene que garantizar que el estudiante pueda acceder. Ustedes lo ven, por ejemplo, si ustedes tienen un estudiante ciego, pues no podrá acceder a muchos de los derechos básicos que hay aquí, pero porque tampoco le hemos dado la condición para que acceda. Entonces ahí hay una discusión. Y eso pues lo que ya por ejemplo en el cuento de las universidades, nosotros también tenemos que garantizar la diversidad. Y esto interesa mucho. Lo otro es que hay una diversidad en lo que ustedes dicen también, si esto es una cuestión del conocimiento básico o del mínimo, del fundamental. Yo le doy a Francia ahorita que dice el mínimo, y yo estoy de acuerdo con que las instituciones públicas, que somos las que tenemos más que apoyarnos a los derechos, le garanticemos lo mínimo a los estudiantes. Pero les apuesto que San Carlos no va a comenzar para los derechos básicos para garantizarles lo mínimo. Entonces, vamos por la equidad, eso no es lo mínimo, es lo fundamental. ¿Sí? Y en eso por lo básico, entonces necesitamos eso, pero no puede ser lo mínimo, no nos vamos a lo mínimo. ¿Sí? Porque es que eso, y no podemos garantizar las equidades, y seguiremos conservando la desigualdad, uno es una cosa y otro es otra cosa. Creemos en ese sentido que hay muchos de los derechos básicos que están puestos sobre lo mínimo que
un estudiante podría saber medicina. Nadie se va a discutir aquí, perdónenme aquí que yo le diga, digamos esto. Reconoce que no todos los números son racionales. Pues eso es una cosa desde primero hasta acá, de que voy a reconocer que los números son distintos. ¿Sí? Pero eso es lo mínimo que tengo que aprender cuando he hecho eso, o lo básico, perdón, porque eso sería lo mínimo. Entonces hay unas cosas que están escritas como en lo menos que usted puede saber como para pasar. Y habría que unificar mucho ese bueno. Pero, y eso te has mencionado como no habla de básico y fundamental. no, diciendo que ustedes están pensando en lo mínimo porque hay cosas que están puestas ahí que es puro lo mínimo. ¿Sí? Yo puedo escribir los números de los 99. El problema está. Sí, está reflejado ahí la idea de que esto vamos para la educación básica del mínimo. No es el mínimo. Está en el mínimo que tiene reflejado ahí. No, o sea, está. Estoy poniendo un ejemplo de que hay muchas cosas que dicen como el mínimo. Y la otra sería, ¿por qué el ministerio se está diciendo ahora que esto es una primera versión que vamos a discutir, a supervisar, a comprender, etcétera, con la cual yo estaría de acuerdo? ¿Por qué ya están poniendo los colegios que tú misma dijiste ahorita? Que ya hemos cedido para los colegios para que lo pongan y para que los, si supongamos, estoy aquí de pura ilusa diciendo, ¿qué tal que esto todos los llegamos a decir que es beneficio? Y ya nos podemos cambiar los currículos, ya las pruebas a ver también se están volcándose a esto. Sí, Francis, ya lo hicieron, o sea, es que nosotros sabemos que ya le dieron estos DBA y le tuvieron que organizar a las pruebas a ver cómo se les va el DBA. Entonces, a uno le da la sensación de que esto es ilusión, de que no es cierto que los vayan, que esta sea la primera versión, sino que esta es la única. ¿Sí? Y que de pronto lo van a hacer algunos cambios, y eso yo sé que ustedes todos no tienen nada, no son los que están haciendo la política, pero sí es el sentimiento que le está quedando a muchos profesores de que esto es, nos trajeron aquí, después van a decir que los validamos y ya no pasa nada. Entonces uno pierde como la esperanza y quisiera que eso quedara como algo que de verdad lo hicieran, o sea, de todo sentimiento de a mí sí me gusta participar, y quisiéramos participar del mejoramiento, o sea, hay muchas cosas malas, ¿no? Pero que se pueda. Y lo último que quisiera preguntarles es, que no sé si lo digo, ¿cuáles fueron los currículos nacionales que ustedes crearon? Porque sí, pero es que yo les digo, yo creo que puede haber instituciones educativas que tienen currículos diferenciados, que incluso tienen los indicadores que ustedes dicen que son buenísimos, que les va bien en las pruebas, a ver, etcétera, indicadores van bien, y no son unos currículos que estén alineados a lo que debe hablar. Yo le puedo decir, la normal de Copacabana, allá en Copacabana, no tiene nada que ver con estos bebés. Y es una institución. Y el currículo no tiene que ver con eso. Yo quisiera saber si esos currículos fueron vistos, porque podrían ser unos currículos donde podríamos tenerlos como referente para las otras instituciones. Y le va bien a cada Está bien hasta saber sacar un buen indicador de yo no sé quién. ¿Sí? Este mismo colegio tiene las mejores, como los mejores indicadores en los indicadores que están viendo ahora. Sí, Bueno, viene el rector de Villarrobo, Magdalena. No, pero Yo le digo a la Laura. Me dio la palabra. bueno, no sé, entonces ustedes Buenos días, yo soy Diana Francés y yo soy coordinadora de calidad en Apartado, Antioquia. Tengo como dos propuestas. La primera es que definitivamente si el país quiere ser el más educado en el 2025 tiene que invertir y mucho, sino que no nos hagamos como una tramoya mental, porque eso no lo vamos a lograr con
sin recursos, ¿cierto? En ese sentido yo pienso que el Estado tiene que, ahora que se habla de derechos básicos, y que esos derechos, llámense derechos o llámense saberes, que es una discusión que se tiene que dar en las mesas, pero si yo hablo de un derecho yo puedo reclamar, y me da mucho susto que los padres de familia, en una sociedad cada vez más educada, con más acceso a la información, empiecen a censurar el trabajo de las instituciones y terminen las instituciones en medio del juicio social. Entonces, yo me pongo también en el lugar de mamá, porque cuando yo sé que va a lograr mi hija, pues yo la puedo apoyar mejor. Eso tiene sus ventajas. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es crear toda una estrategia para que las familias empiecen también a empoderarse de esos derechos básicos, para que en unas obligaciones, digamos, esenciales, la familia pueda apoyar mejor a la institución, porque parte del fracaso escolar hoy está porque los maestros estamos haciendo el trabajo solos, porque las familias nos están dejando solos, ¿cierto? Entonces hay que hacer un trabajo, empoderar allá y empoderar acá, empoderar allá y empoderar acá. Lo otro es que esas mesas de, pues se me ocurre pensar como que esas mesas de trabajo que inicialmente le hicieron a nivel del ministerio, pero que se tomen el tiempo, yo diría que 1 año, para que las regiones nos sentemos, hablemos, discutamos sin afán y sin presión y sin prisa. Que si nos tenemos que sentar toda una mañana a hablar sobre uno solo, pues hablemos todo un día sobre uno solo, pero que hagamos el ejercicio de vernos, revisarnos, replantearnos, porque las cosas que valen la pena en la vida son a largo plazo, y lo que nos han mostrado sociedades que vienen pensándose en serio en la educación es que tienen políticas a 10 años mínimo, ¿cierto? Entonces, que estas mesas, yo me imaginaría, por ejemplo, que el próximo foro, el tema del próximo foro fueran las conclusiones de las mesas de trabajo regionales en torno a esto de los DBA, y que podamos venir las regiones con nuestras necesidades, con nuestras dificultades, con nuestras preocupaciones, a decir, mire, es que lo que en Urabá nos interesa que los estudiantes sepan es esto. Y que aunque hoy en día se hable de un conocimiento global, yo no puedo decir que porque estoy allá yo no tengo que conocer otras cosas, sí, pero entonces hablando unas cosas esenciales y unas cosas generales, pero que eso no lo discutamos también nosotros allá, y que luego vengamos y digamos que somos un país y nos tenemos que ver como país. Entonces yo sí quisiera que esas mesas de trabajo se den un tiempo largo, y que las regiones podamos sentarnos y escribir, borrar, volver a escribir, volver y borrar, pero que sea como fruto de del consenso de las personas que estamos allí. Y finalmente, en el tema de la media, del específico de la media, a mí, pues yo sí considero que, y me alegra, profe, ¿usted es de una universidad? Bueno, que en las mesas de la media tienen que estar, o debemos estar, la educación media en las universidades y la empresa. Es decir, esos derechos básicos. ¿Qué necesitan saber nuestros jóvenes que están en tránsito a su educación superior? ¿Qué está necesitando la empresa que salga de las instituciones educativas? O sea, todo el tiempo hemos dicho que tenemos que conversar, pero siempre estamos sentados en mesas separadas, ¿cierto? Yo escuchaba hace poco que terminó en Cartagena la no sé qué asamblea de la ANDI, y me alegró ver en una de las conclusiones que uno de los de la mesa directiva decía, es que o sea, nosotros vamos a tener mejores profesionales si a nuestras empresas llegan profesionales mejor formados desde la escuela y desde la básica. O sea, como que, o sea, yo me quedé loco. Los empresarios pensando cómo debe ser la educación desde la escuela. ¡Ay, pero por Dios, qué es esto! Así, entonces yo digo, si nosotros, pero se sentaron ellos por allá y dijeron las conclusiones y dijeron, no, es que la empresa está muy mal porque es que los profesionales que están llegando son cada vez más irresponsables, no trabajan bajo presión, no se les puede decir nada porque ya se van para la casa, es que no son competentes, pero lo están hablando ellos allá, no nos lo están diciendo a nosotros acá. Entonces, yo sí creo que en estas mesas de la media nos tenemos que sentar. La media, la universidad y la empresa.
y la empresa. Porque si bien es cierto que uno dice, a Roma viene lo que a Roma va, pues a las empresas viene lo que aquí hacemos, pero también es nosotros demandarle a la empresa, bueno, ¿y ustedes qué le están aportando a la educación? ¿Sí? Y que nosotros podamos hacer como esa devolución, vaya y venga, si lo que nosotros estamos pensando es necesariamente lo que ellos están necesitando. Pastor Piñeres, yo soy el responsable de la ley de claridad de la Secretaría de Educación del Norte de Santander. Vea, esto como recorriendo un poco el ejercicio de los foros. El año pasado uno de los participantes bien nos hizo un llamado y tenemos que también aceptar. Colombia, a partir de la Constitución y la Ley General de Educación, nos dieron una alta responsabilidad porque es de los pocos países que tienen lo curricular descentralizado. Ese día vimos presentar a Costa Rica y a otros con un currículo de acceso. Me parece que es que nosotros hemos podido aprovechar bien esa potencialidad que tenemos desde la norma. Y nos parece que todo este tipo de cosas hay que verlas como oportunidades, no se nos conviertan simplemente en herramientas, sino en oportunidades. Lo que veo ahora es que tengo la impresión que hace mucho rato, y es que incluso el año pasado se hizo una semana por la calidad y se invitaron a maestros de lenguaje y de matemáticas con una intencionalidad de cualificar los estándares, porque hay que entenderlos desde que su construcción, en la manera como están redactados, no han podido ser muy bien interpretados, y esa ha sido una gran dificultad. Con esa intención se llamaron a maestros, hicieron trabajos, pero uno siente que a veces los cambios de gobierno, también cada quien por ponerle sus improntas propias, pues a veces cortan esos ejercicios que vienen de largo trance y que nos pueden llevar a mejores consideraciones. Yo sí veo un detalle, miren, nosotros ya estamos, yo como coordinador de calidad, cuando uno va a reunir con todos, nosotros estamos cansados de que nos digan qué tenemos que hacer. La debilidad que más tenemos realmente es en el ejercicio. Si usted pone esta mañana oyéndolo más ahí canjeado, usted nota, la gente está haciendo, pero uno sabe si lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y ahí es donde hay que mejor interpretar. Y para saber si lo que estamos haciendo bien, vamos a tener que alinear mucho las políticas. En ejercicio, partamos de lineamientos. Yo creo que esta es una buena forma de volver a revisar y a repasar todo lo que ya está orientado ya hace mucho rato con los lineamientos curriculares. Y luego ponemos a articularlos con los estándares y ahora con otra herramienta que le llama DBA. Lo que tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje. El lenguaje nosotros pedagógicos sí hay que saberlo manejar para que no se nos vuelva siempre como un asunto operativo y nada más. Vea que aquí le escuchamos a usted los DBA como complemento de los estándares y eso le queda a uno un interrogante, porque entonces yo tengo lineamientos de desarrollo a través de los estándares y si esto lo miro como un complemento, míreme la palabra como complemento, qué significado tiene en el ejercicio, porque nos puede generar una sensación distinta. Entonces yo veo aquí que hay que saber alinear muy bien todos estos procesos que están desarrollados, porque al fin y al cabo nosotros somos ciudadanos del mundo. Al final necesitamos pensamiento de una gente global. Entonces yo creo que pueda mover para cualquier parte del mundo. En ese sentido, el proceso del saber es una condición natural al ser humano en el mundo. Y el saber hacer igualmente es bien. Lo que tenemos que saber cómo logramos personas con un conocimiento que lo aplique en contexto y se pueda mover en cualquier parte. Y ese ya es el ejercicio pedagógico que nos toca hacer. Mi aporte es este, miren, estamos en un país muy diverso y se viene dando un solo lineamiento, como digo el profe allá. O sea, vamos a un solo lineamiento y un solo orden. Entonces, ¿qué está pasando? El ministerio a través del índice sintético de la calidad nos está siguiendo resultados. Nos exige resultados y hay una competencia o una libre competencia. ¿Sabes? ¿Qué están haciendo los maestros? En el caso de la prueba saber, las pruebas saber de quinto y noveno traen 53 gráficas y tablas. Se están dedicando más a esto, más a lo que presentan los DBA, más a lo que presentan los cuadernos de las pruebas saber que a la misma programación en sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen que mostrar resultados y no se pueden quedar atrás. Entonces hay que revisar esto, hay que revisarlo con lupa, porque no podemos seguir así. Todos los maestros, los docentes y los tutores se van a dedicar a trabajar lo mismo hacia lo que apunta las pruebas saber. Mira, sí, Luis Manuel Salazar de
la Secretaría de Educación de Boyacá, soy director de noche. A mí me parece que los derechos básicos del aprendizaje, como decía aquí mi compañera, no deberían llamarse derechos básicos, porque si vamos a ubicar dentro de los derechos, nos toca mirar más, mirar más dimensiones. Por ejemplo, en este momento solamente estaba mirando, como decía ella, en saberes o en contenidos, pero hay otros aspectos dentro del aula que son importantes para tener los derechos. Por ejemplo, las condiciones regionales no son iguales en todo. Por ejemplo, en Boyacá, si voy a ir a Cubará, o Boyacá, Pimba, Paya, no es lo mismo que ir a Tunja a visitar Mazorramos. La otra situación, el ministerio hace unos años nos impuso una relación alumno-docente para implementar cobertura, pero no estamos metiendo ahora en calidad, pero esa relación alumno-docente no la han movido para nada. Y nosotros sabemos que no podemos dar la misma calidad con 40, 45 por salón que con 30 o 25 en el salón. Es muy diferente. Entonces, esa situación tenemos que comenzar a moverla también. Esa es la relación alumno-docente. Y la otra situación es el ambiente del aula. Es que en el aula, el ambiente que se ve ahí es muy diferente también según la institución en la que esté. Entonces, si nosotros vamos a hablar de derechos básicos, tenemos que implementar no solamente los contenidos como tal, porque va a pasar lo que están diciendo mis compañeros. Nos vamos a enfocar solamente a que respondamos bien las pruebas saber y las pruebas PISA cuando nos ubican en las pruebas de 11. Pero eso no nos está diciendo realmente que se esté enseñando que se tenga ese derecho. Y la otra situación que es preocupante al llamar los derechos es que, digamos, un estudiante quiere de pronto ingresar a medicina, no pasa la prueba y se va y recurre y dice, no, es que mira, en mis derechos básicos estaba esto, me lo preguntaron y no lo pasé, pues puede mandar perfectamente el colegio por eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y creo que cerramos solo. Debbie Fuentes, soy tutora del programa de Argumento de Córdoba. Me llama la atención que estaban diciendo al iniciar que se ha movido por todas las regiones para el tratamiento de los derechos básicos. Y pues en Córdoba, conozco lo de los derechos básicos porque como tutora nos forman y nos dan mucha capacitación. Pero yo no he escuchado que en Córdoba hayan hecho un movimiento para aplicar los derechos básicos. Mira, ahora que yo tengo 3 años de ser tutora, y cuando llegamos a la región, a los colegios, vemos que hay docentes que no saben qué son los estándares. Y eso fue en el 2006. Y en el 2006 yo me quedo aterrada. ¿Cómo así que usted no sabe cómo planear la clase? Sí, no sabe qué son los lineamientos. Lo que no trabaja que uno quiere un estándar y que eran unos lineamientos. Ahora llegan los derechos básicos y los docentes no saben. Miren, ahorita entonces como viene, vean que ahora van a evaluar a los docentes. ¿Y qué le incluyeron dentro de la evaluación? Los derechos básicos. Entonces los docentes ahora corriendo buscando un tutor, porque me han llamado, ven acá, ayúdame a organizar una clase, ayúdame a meter los estándares, ayúdame a meter los derechos básicos, ayúdame a grabar esta clase para poder pasar la evaluación. Entonces miren en qué se ha convertido esto. Yo decía, ahora voy a tener que formar una empresa. Yo decía, mire, me ingeniaba, voy a buscar a unos tutores, armamos una empresa y capacitamos a estos jóvenes para que pasen ese examen. Entonces miren todo lo que está pasando y se va a llevar a eso. Yo soy del régimen vivo y yo recuerdo que allá, para nosotros ascender, yo estoy en la 14, para ascender había el tiempo y hacer unos créditos. Eso se volvió un negocio. Te venían el crédito y iba haciendo. Igualmente va a ocurrir con los derechos básicos. Entonces, miren esto, que todavía el docente en regiones no conoce qué son los estándares. No sé si es culpa del docente, es culpa del ministerio, no sé. Ahora vienen los derechos básicos que mucha gente no lo han entendido. ¿Qué son los derechos básicos? Entonces esa es mi reflexión allí, que no están llegando a todas las regiones, sobre todo a la zona rural, y la han dejado afuera, y hay una brecha. Ahora me doy cuenta, termino aquí, de que ponieron 500 instituciones para un trabajo que van a hacer, y de esas instituciones no hay rurales.
Por ejemplo, mi institución que yo, me fui consultora, tuvo un índice sintético de calidad de 5.2 por encima del promedio nacional. Yo pensé que esa institución iba a mejorar porque dio resultados. No la cogí, yo le pregunto a mi formadora, porque la institución no la eligieron si está dando resultados, no porque es de la zona rural. O sea, hay una brecha, solamente cogieron zona urbana. Porque no hacemos eso. Sí, yo, o sea, pero digamos que haciendo como un repaso así, yo evidentemente soy una funcionaria pública como muchos de ustedes, y en mi lugar y en mi posición trato de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo también. Y yo soy, digamos, clara en esta postura que yo estoy escondiendo y soy como muy, digamos, honesta. ¿Sí? Hay cosas con las que uno no está de acuerdo y en el ministerio tiene muchos vértices, muchas aristas y es un lugar mucho más complejo de pronto de lo que ustedes desde afuera pueden ver. Sin embargo, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en una cosa y es que esto sea un mal punto de arranque, pero es un punto de arranque y es un punto de discusión para cosas que estaban quietas y rezagadas en la educación. Nosotros todos sabíamos que nos iba mal en PISA, que nos iba mal en las pruebas, pero era una cosa que hasta el momento no había tenido un punto álgido que convocara a la gente a discutir. Y eso es lo que está pasando con los derechos básicos. Lo que está diciendo la señora está pasando en todos los departamentos de la forma. Y el docente hiciera lo que tiene que hacer en el aula de clase, no tuviera problemas con el video ahora. Y eso está pasando, están desconcertados y no saben cómo arrancar la clase, no saben cómo no saben ni cómo inscribirse para la evaluación. La evaluación diagnóstica formativa, la evaluación diagnóstica formativa te da un camarógrafo, o ellos pueden contratar un camarógrafo y se están yendo por la contratación del camarógrafo porque creen que si el camarógrafo te lo manda el libre o el PEN. Miren, yo digamos, eso es una cosa sobre la que no quiero en este momento, sino simplemente dejarlo aquí para que todos nos llevemos con esta idea. O sea, esto es un punto de discusión y es un punto de discusión que los que estamos en el ministerio en este momento y tenemos en nuestras manos hacer algo, pues lo vamos a mover todo lo que está a nuestro ver para que esto de verdad no pase como el día de la profe Mar. Siempre nos sintamos engañados. O sea, yo sería la primera allí en la lista. Nos sentíamos muchos engañados y un poco también en ese orden de ideas desde nuestro campo de acción. Nosotros diseñamos este taller para empezar a escucharlos. Entonces creo que esto es una primera cosa que decirles. Esto no es que lo lanzamos y no nos importa escucharlos ni lo que piensan ni cómo se reciben. Estar aquí sentados con ustedes como profesionales temáticos que estamos poniendo el tema también es una invitación muy sencilla de decirle a nosotros si nos interesa escuchar, recoger y reformular, porque también reconocemos que es una propuesta que merece ser discutida, que es una primera versión que de alguna manera se está haciendo desde unos referentes teóricos, que hay necesidad de empezar a llevarlo a lo práctico. Por eso ya hemos empezado a ir con estos establecimientos educativos a nosotros de presentarnos con los maestros a decirles cómo lo ven, cómo lo sienten, cómo lo reciben, cómo se alinean en esta línea y qué pasa entonces también en la reflexión curricular que esto suscita. Y pues un poco también en esa medida de todas las inquietudes que ustedes plantearon, hay unas que efectivamente están en nuestro campo de gestión y podemos dar respuesta, y hay unas como la que anuncias de la focalización de los 500 colegios, que en esos momentos yo te puedo decir, no sé si focalizan o no rurales y no sé cuáles son los criterios de focalización, pero de alguna manera son elementos que igual nosotros retomamos para de alguna manera redireccionar y decir, oigo que necesitamos dar más información de estas cosas que están quedando como sin ser cosas digamos en las que nosotros compartimos sus preocupaciones, o sea, porque, que se están teniendo por básico, ¿quién dice que es un conocimiento básico? O sea, es una cosa evidentemente, esto se debe discutir, o sea, pero tenemos entonces un punto, digamos, del cual partir para empezar a dar el debate, y creo que eso es lo valioso. Y yo siento también acá que de alguna manera, o sea, uno se la juega cuando está acá enfrente hablando con ustedes de esta manera, o sea, se la juega porque más digamos que Franci está la funcionaria pública que viene a presentar una propuesta que se pensaron en el equipo, ¿sí? Y de alguna manera hay una responsabilidad social acá, ¿verdad? Yo siento que esa responsabilidad social está muy bien, de alguna manera nosotros y yo siento que estamos de verdad como
deuda de todas estas discusiones que tienen que dar. O sea, por lo menos en lo que respecta a la gestión que nosotros podamos hacer en el ministerio, son preocupaciones vivas, vigentes, que están allí y a las que seguramente debemos empezar a dar respuesta en trabajo como ustedes lo han propuesto. Hay, digamos, otras cosas aquí, evidentemente este es como el espacio para dar, entendemos, digamos, el hecho de que seamos derecho, implica en unos riesgos aquí legales, en términos de qué pasa con el sistema público, pues se dice que es un derecho. Estas cosas, digamos, deben repensarse, vuelvo y lo digo, esto es un trabajo conjunto, hay corresponsabilidades aquí, tenemos un punto de partida y creo que esto es algo en lo que todos los que estamos aquí no tenemos discusión. Ya sabemos que este es un punto de partida, sea el que sea, pero que está. Antes estas cuestiones existían, están rezagadas. Esto no tenía alcance, digamos, y reconocimiento del ministerio. Y esto es un punto que tiene ese ministerio a favor, de reconocer que tenemos unos niveles bajos de calidad educativa, que tenemos que empezar a hacer algo, que se están dando, digamos, unos pasos agigantados que deberían ser más cortos, que esto debería ser un proceso más largo, pero hay unos proyectos que están marchando en pos de eso y eso me parece un punto, digamos, de reconocer también un poco desde mi posición como ciudadana y como funcionaria. Yo creo que lo del tiempo de un año para socializar los debates, yo no sé si eso se puede hacer, o sea, pues eso no es real. A mí me encantaría, o sea, esto es algo de lo que nosotros llevamos insistiendo mucho tiempo. Antes de que esto se publicara, cuando supimos que iba a ser publicado, pues fue muy difícil para nosotros. Esperamos que esta vez, que esta segunda versión que va a salir, se tome mucho más tiempo para organizarse, para reestructurarse, para pensarse, que haya mesas de trabajo juntas. Eso no es problema, Claro, decir que hizo, si ella que se vaya dentro de un mes, pues que todo entonces no apoyo, me permite, yo hago por las observaciones y ya te doy la palabra para hacer. ¿Sí? Yo no sé, incluso Francia, en términos de la socialización, dentro de los procesos de planeación, incluso de la subdirección, nosotros estamos iniciando con las socializaciones que son estos espacios, darlos a conocer, estamos empezando a recoger algunos elementos, para eso diseñamos instrumentos como estos, para empezar ya a recoger información, pero nosotros sí tenemos previsto esta la planeación de la subdirección ya buscar unos aliados, llámalo universidad, llámalo, estamos también un poco viendo quiénes serían los más que quieran también, uno que quieran y dos que nos pueden aportar en esta tarea para trabajar con ellos el otro año. O sea, dentro de nuestra planeación también está que sea un proceso más a largo plazo y no como lo hacemos rápidamente, lo cogemos, pensamos cualquier cosita de ortografía y sale que no. Para nosotros sí, desde la planeación que tenemos que estar pensado más como un proceso a largo plazo, en que de verdad esperamos recoger varios lugares del país, varias voces y que desde todos esos lugares se puedan. Pues lo de derecho y hay que discutir. Sí, por supuesto, que implica hablar de otras cosas además de los contenidos, como decía Manuel, o sea, es cierto, Hay que discutirlo y hay que darle un alcance en términos de qué tipo de derecho es. Sí. Lo que sabemos, que es que no es un derecho fundamental, pero la educación sí, pero los derechos hay que darles un alcance. Es que nosotros los derechos los define la Constitución. Sí, claro, pero esos ustedes no pueden cambiar esos derechos. Esos no, esos derechos no son la prioridad de las por la Constitución. Por eso, entonces no son derechos. Entonces hay que ver de qué manera se les da más chance también de algunos Perdón, pero el documento que yo leí, incluso le digo un ejercicio que yo lo hice con mi hija en tercero, cuando sacó el documento del ministerio, que fue lo primero que sacó para estándar, todo lo que todos los padres deben saber, lo que los niños deben saber. Bueno, un documento que sacó. Sí. Y eso lo utilicé. Mi pregunta es en términos de lo semántico. Cuando dice lo que todos los niños deben saber, y va dirigido a los padres. Entonces, ¿qué diferencia hay con que digamos aquí un derecho básico de aprendizaje? Yo veo que a veces podemos enredar en algo que es semántico, pero que puede tener una interpretación que es obvia. Es cierto, acá es una cosa de echar de entrar antes de llegar a puntos en común, pero, o sea, para mí la versión más bonita que salió de además porque hacer el pasado
filtrado por el tipo de currículo, es esa que tienen ahí. Yo diría que la otra. Porque está poniendo una introducción, la que salió en el tiempo no tiene ni siquiera introducción. O sea, esas son cosas que pasan por así es. Solamente una cuestión. Nosotros a nivel educativo siempre hemos evaluado los deberes. Cuando yo vi el documento yo pensaba la implicación en cuanto a la evaluación. Y no nos digamos mentiras, pero cuando entra el padre de familia a dañarnos de pronto el proceso, a dañarnos en términos pues, de subjetividad de ellos, esa es la evaluación. Entonces vamos a evaluar deberes o vamos a evaluar derechos. Entonces ahí también tenemos un punto que sería para discutir, que nos convoquen porque... Yo sí quiero hacer... Y yo creo que ahí viene un... bueno, fíjense todo el tiempo que uno como directivo gasta en un comité de evaluación, convenciendo a los docentes que la evaluación es integral, es un proceso, bueno, las maravillas que ustedes. Ahora tenemos que entrar a convencer a los papás. Cuando ella diga, mi hijo perdió el año, pero es que él sí sabe esto, o sabe lo otro. No sabes. Eso que ahí sí implicaría que vamos a evaluar a partir de estos derechos. Mi nombre es Jessy Arias, vengo del departamento de Córdoba. Aquí más o menos como una recopilación de lo que se ha dicho. El profe Pastor, no conozco el nombre, tuve la oportunidad de charlar con él desde esta mañana, dice que esto es una oportunidad, estoy de acuerdo con lo que dice, es una oportunidad. El problema aquí radica es en cómo llamamos las cosas. Y cómo llamamos las cosas está muy relacionado con el reconocimiento tardío del Ministerio de Educación en sacar los derechos básicos de aprendizaje, cosa que usted al inicio de la conversación fue muy clara en decir, estábamos en deuda. Y yo, comparando y contrastando los estándares básicos que ya se dieron hace años con estos derechos básicos que está acá, veo claramente eso, y lo veo claramente desde el punto de vista del profesor Pastor, que realmente el Ministerio de Educación lo que debió hacer desde un principio fue ilustrar los estándares básicos de competencia con lo que aparece aquí y no llamarlos hoy en día derechos básicos de aprendizaje para no caer en ese inconveniente del desconocimiento de un derecho que propone la señora, ¿su nombre cuál es? Marta Bonilla. Bueno, ahora lo anoto. Es un problema que está ligado, la señora Marta, con lo que dice el señor Pastor y con lo que está diciendo usted, es decir, todo está correlacionado. Tardío del gobierno en sacar esto, que finalmente es una ilustración de los estándares, es decir, como cuando nosotros salimos de viaje o de paseo y se nos olvida el cepillo dental. Entonces por ahí, y se nos viene un problema encima que es, por ejemplo, por muchas situaciones desconocer un derecho y ser demandados. Y esto nos lleva a otra cosa, y mire la cadena cómo va. Si ya nosotros estamos en peligro de demanda, porque a esto lo hemos llamado derecho, entonces, ¿por qué no darle al padre de familia un mayor compromiso también? Que ya el gobierno empezó cuando llama Día E de la Familia, pero debería ser más severo si va a seguir llamando esto derecho o si podemos repensarlo, como dice el profesor Pastor, llamémoslo de otra manera, decir públicamente de que nos faltó ilustrar más los estándares de competencia para que en regiones como por ejemplo la señora dice Córdoba, a esta hora todavía no tengamos muy claro lo que es esto. Por otro lado, cuando ella manifiesta, la profesora, la tutora de Córdoba, manifiesta de que por qué lo urbano y no lo rural, entonces la respuesta es muy clara, porque es que nuestro sistema está basado en la democracia, y cuando nosotros elegimos un gobernante, lo elige es la mayoría, no la minoría. Por tanto, entonces,
¿por qué lo urbano? Porque es que ahí está concentrada la mayor población del país. Es que Bogotá, Medellín, Barranquilla, sumados todos, hacen más del 50% de la población colombiana. No sé si de pronto me he hecho entender con lo que he dicho, si se ha aclarado un poco más. Vamos 47 minutos y hemos media hora. Yo creo que hemos cumplido parte del objetivo, pero no el objetivo. Yo quería un aporte que tiene que ver con el 1290, mira, para poner un poco esto en la sintonía, porque esto nos va a obligar a ese repensar. Mira usted que se saque una escala nacional y qué significa ser básico. Ser básico. Si ustedes pueden revisar desde el contexto como está escrito, qué significa ser básico, note que está alineado con los estándares. Entonces, si están alineados con los estándares, obviamente hay que saber manejar muy bien este ejercicio de los derechos básicos para poderlos ilustrar y desarrollar, y a lo mejor ahora vamos a tener una evaluación vista desde los DBA, y entonces ahí sí nos podemos equivocar. Tenemos que tener claro, por eso difiero el concepto de que es un complemento, porque digo yo, difiero ese concepto. Bien. Pero es un camino, una ruta. Que sea un punto de partida de función que están tomando, pero si arrancamos mal, terminamos mal. Pues pensar algo así, pero puede pensar de una manera más positiva, o sea, miren, de verdad, o sea, de verdad. Podemos tener todo el entusiasmo y llegamos y ser lo más entusiasta del mundo, y hemos asumido el reto de querer a la Colombia la más educada y todas las cosas, pero si arrancamos mal, empezamos con el tema de los estándares. Vamos a cumplir 10 años de los estándares, 10 años en los que no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque empezamos mal. Si empezamos mal, terminamos mal. Recordemos el proceso de construcción de los estándares fue colectivo. Participaron docentes, participó comunidad académica. Ese proceso fue. No. Pero eso no se desarrolló. Pero a mí me gustaría que ustedes visitaran las regiones in situ y observaran el quehacer de las instituciones educativas. Yo voy a meterme en 2 minutos con respecto a eso. Yo soy formadora del programa Todos Aprender, y recordar rápidamente que el programa está llegando a muchos establecimientos educativos a nivel rural. Entonces, y nosotros a través de los tutores y en las formaciones estamos llevando estos derechos básicos de aprendizaje para que por lo menos los docentes de los establecimientos educativos los vayan conociendo, para crear esas discusiones que ustedes realmente están pidiendo a gritos y que nosotros como formadores también estamos dando esas discusiones en la formación. Era solamente eso, porque sí, desde hace 3 años estamos llegando a esos establecimientos rurales, precisamente. Pero, Listo, yo no, quería... a ver, yo voy a hacer una moción de orden, de verdad. O sea, cumplamos con los objetivos propuestos en general, y si no queda equilibrada la cosa, y ahorita todos queremos por democracia, ¿verdad? Entonces, hagámosla efectiva. Este objetivo tenía un propósito, y creo que no nos vamos tranquilos si no recogemos cosas escritas, porque podemos también hablar mucho y, digamos, queremos ver puntualmente un aspecto revisado juiciosamente. Vamos a ver si el tiempo nos da. ¿Sí? Vamos a ver. Una cosa dicen allá y otra cosa dicen acá. Dice que hasta las 12, 11:20. Sí. 11:50. Hasta las 11:20. Hasta las 11:20. Los tiempos de la plenaria, vamos hasta las 11:50. Ok, tenemos media hora. Despedimos, por favor. Ahora ustedes le pongan la atención a la actividad que vamos a realizar. Es básicamente tomar El documento de los DDA, nos ubicamos en grupos y vamos a hacer una lectura compartida del grupo de grado que nos convoca para educación media, que es 10º y 11. ¿Listo? Matemáticas. Entonces, matemáticas, 10º y 11.
vamos a conversarlos, encontrar puntos de acuerdo con el equipo y hacernos al ministerio las recomendaciones. Esto es matemático. Las recomendaciones que ustedes consideran convenientes. Como el instrumento está bastante largo, lo que vamos a hacer es que cada equipo de trabajo va a enfatizar en un número, en un aspecto de análisis. ¿Listo? Entonces ya por cada grupo les indicamos en qué aspecto se van a enfatizar. Hay que leer. No, diré yo. Vamos a hacer una cosa. Quiero buscar algo que colocamos ayer. Eso es lo que te quiero que me digan. No son relacionados. B1. Será un capítulo de esta número 9. O sea, el número de derecho básico de grado de aquí lo que usted quiere, porque esa no me área de formación que va a ir derecho básico. Y E1. Usted no lo vuelve a ¿Y los muñecos que dicen? O sea, aquí lo que está diciendo es que le están dando a entender que por ejemplo, la asociación de la serie. La serie es, esto es una serie, la serie es una constitución de números. Tienen que primero un medio, luego viene el 4, luego viene si el mercado, luego dice cuál es el límite de esa asociación. Pero de esta manera no pueden hacer, porque es un medio, la mitad de esa figura. Al ser un elemento de esa sucesión de números que es el 4, le asocia la otra figura que es efectivamente esta. Entonces la divide en 4, en 3, o sea, lo que hay que rayado. O sea, yo lo que digo es que esto es una cosa que puede hacer uno con los niños chicos. Sí, de 3 por eso. Cantidad. Sí. Bien, bien, ¿no? Pues que
Les agradecemos No, es que toca con mucha... Dentro de 8 días volvemos. Hay dos elementos como que podríamos retomar. Uno, si quieren llevarse los instrumentos en blanco para trabajar los diligenciales y hacerlos llegar, bienvenido. Y dos, tenemos la encuesta de evaluación del evento en general para que por favor nos colaboren con Me regala esto allá para poner a trabajar los profes. Chévere, pero chévere que van a llegar también Claro, para que nos damos esta yo lo voy a discusión. llevar a un trabajo. No, es que de eso se trata, ya se reúnen los maestros, dile, porque si él le va a hacer la herramienta y uno no lo entiende. No, es necesario y como que todas las Pero apreciaciones. prácticamente es la la que se entrega. Bueno, nos vemos. Saludos, profesor. Y los invito al refrigerio. ¡Ay, caray! No es